Shabbat Shalom para todos los hermanos y hermanas a nivel mundial, porque ya esta congregación es mundial a través de estos medios que nos facilitan el que la palabra de nuestro Padre se transmita. Y damos gracias por todos esos hermanos, hermanas que a nivel mundial se esfuerzan por llevar la palabra. El Eterno es bueno, amado Shahin, el Eterno es bueno y nos ha permitido llegar nuevamente a otro Shabbat, a otro día sagrado. Bendito sea el Eterno por su palabra, bendito sea Él por quien es, bendito sea su Hijo, bendito sea nuestro pueblo Israel, nuestra tierra, y bendito sea nuestra sagrada Torah. Bendito es nuestro Padre Celestial porque Él es bueno, y hoy, como bien lo comentó nuestro querido Aj Moshiach, estamos en la cuarta entrega del pecado y la expiación a través de Yahoshua el Mesías. Obviamente ya tenemos rato de haber dado las otras tres partes, sin embargo vamos con la continuación, pero vamos a hacer vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo en las tres partes anteriores. Este tema es muy importante para entender el por qué nuestro Mesías, cuál fue el propósito fundamental de su sacrificio. Y en clases pasadas estuvimos estudiando acerca de las diferentes categorías de pecados. Comenzamos de esa manera estudiando las diferentes categorías de pecado, los distintos tipos de ofrendas establecidos para hacer expiación por cierto tipo de pecados. También estuvimos hablando de los 13 atributos de misericordia, estuvimos hablando de la tradición judía, hemos estado hablando de ciertas confesiones religiosas que se hacían antes de Yom Kippur, todo el sexto mes hasta Yom Kippur, también estuvimos hablando de lo que son los pecados de muerte. Vimos lo que dice Isaías 53, cuando se habla de aquello que vino a cargar nuestro Mesías sobre sí, por qué ese siervo sufriente vino a cargar con estos pecados que no tienen provisión, que no tienen expiación en la Torá para ser perdonados, para ser expiados. Estuvimos hablando de los tres tipos de pecado, que es Hatat, en hebreo, Avon, ¿sí? Y también Peshaim. Hemos dado diferentes ejemplos al respecto de lo que son los Peshaim, sobre todo. ¿Qué son los Peshaim? Pecados de muerte, pecados condenados por la pena de Karet, pecados condenados por la pena de muerte, por la extirpación de lo que es el pueblo, extirpación no solamente de la parte espiritual, sino también de la vida. Es decir, que estos pecados limitan al ser humano para poder tener arte y parte en el mundo venidero, en el reino por venir, en la edad mesiánica, en el reino milenial. Tenemos pecados, entre varios ejemplos que hemos hablado del secuestro, del asesinato, del maltrato a los padres, de la homosexualidad, hemos hablado del bestialismo, hemos hablado del adulterio. Son pecados de muerte. Y que hay otro tipo de pecado que sí hay provisión. Recuerden, en la Torá hay provisión para expiar los pecados. Hace un momento que compartíamos con los hermanos de Argentina, hablábamos de que nuestro Padre, estábamos hablando del matrimonio y divorcio, que nuestro Padre no aborrece el divorcio, pero que en la Torá Él permite el divorcio. A pesar de que lo aborrece, lo permite. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del ser humano. De similar manera, tenemos también de que a nuestro Padre no quiere sacrificios. Él no quiere el derramamiento de sangre de los animalitos para poder cubrir las faltas de nosotros los seres humanos. Pero que, como no, independientemente, Él no quiere los sacrificios, pero los dio como la única opción, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, hemos visto también las diferentes formas de ofrendas que hay en la Torá para expiar los diferentes pecados. Y estuvimos hablando del Korban Olá, ¿sí? Del Korban Minja, del Korban Shelamim, hemos hablado del Korban Hatat, y del Korban Asham. Son 5 tipos de ofrendas. Algunos van mezclados, es decir, que para ciertos tipos de expiación, de votos incluso, ahí se presentan ofrendas por Hatat y también por Shelamim. ¿Sí? Yo sé que ya para ustedes es
deben tener por allí en sus apuntes lo que representan o significan este tipo de palabras hebreas. Por eso es muy importante el repaso. Cuando ya entremos, e incluso hago también recordándoles, anoche comenzamos una serie de estudios, fundamentos de la Torá, fundamentos de nuestra emuná, la cual va a ser, no solamente van a ser 4 entregas, no, vamos a ser consecutivos y van a haber varias fases, varias facetas de este tipo de enseñanzas donde vamos a estar ampliando muchos conceptos fundamentales, tanto básicos como profundos, que ya nosotros debemos saber manejar para poder estar preparados con, no solamente con conocimiento, no solamente con sabiduría, sino con madurez espiritual, con poder del Espíritu de Santidad para toda buena obra. Amados ajín, amados hermanos y hermanas, se acercan tiempos fuertes, tiempos a los cuales debemos estar preparados, a los cuales debemos estar capacitados, no solamente con conocimiento, no solamente aprendimos algo y a veces pensamos que tenemos todo el conocimiento, no, o que esa es una verdad contundente, no, debemos proceder a la madurez y hay mucho trabajo por hacer, sobre todo necesitamos crecer para proteger ¿a quién? Al cuerpo del Mesías, porque se están levantando muchos ataques en todos los ángulos, en todos los frentes, y debemos estar preparados para toda buena obra, con autoridad, con poder del Espíritu de Santidad, con conocimiento, con sabiduría, y basta ya de conceptos religiosos en nuestras vidas. Debemos estar ya haber pasado por el procedimiento. Nuevamente les recuerdo, Pablo les recuerda a los hebreos de ese tiempo, en capítulo 6 de la carta a los hebreos, les dice, ustedes era para que ya fuesen maestros, pero todavía hay que darles lechita, hay que darles alimento para bebés. Ya deberían haber conocido, debiéramos haber conocido los rudimentos de la doctrina del Mesías, de los tevilot, de la resurrección, de todos esto, y procedamos a la madurez. Es decir, que ya debemos conocer, debemos ir conociendo todo lo que es la letra, el conocimiento superficial de la Torá en cuanto a conocimiento y proceder ya a la madurez espiritual. Pero no podemos saltar a principios profundos o madurez espiritual. Nunca la vamos a alcanzar si no pasamos por todos estos rudimentos, por todos estos conceptos básicos fundamentales que nos van a catapultar a una madurez tanto intelectual como espiritual, y como lo dije, estar preparados para toda buena obra, para ayudar, el ayudar al prójimo, tengamos conocimiento o no, eso se tiene que hacer constantemente. Les invito a que lo hagan diariamente, busquen hacerlo, que sea un propósito para tu día a día el ayudar al necesitado, el orar por los enfermos, el orar por alguien. Eso tiene que hacerse constantemente. Eso es algo y de lo que tampoco debemos hacer pompo y platillo. No debemos estar tocando tambores para que nos vean. No, eso es algo que tú en tu corazón, en tu servicio al Todopoderoso, en el servicio al amor al prójimo y como discípulo del Mesías, debemos nosotros diariamente llevarlo por obra. Eso es un principio fundamental y básico de la enseñanza de nuestro Mesías y del amor que debemos tener por todas las personas, por nuestro prójimo. Pero ahora vamos al estudio constante de las Escrituras para que podamos seguir creciendo y tener muchas más bases para cómo aplicar todas esas herramientas que nuestro Padre nos ha dado a través de su Hijo para poder servir con mayor eficacia. Ahora, ya he hablado quizás bastante de todo esto en las 3 entregas anteriores acerca de todos los tipos de pecado. He sido bastante repetitivo y lo vuelvo a repetir, pero haciendo el énfasis de lo que es más importante de esta clase, que había cierto tipo de pecados en lo cual el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, no podían expiar. Y esos son los pecados de muerte, los pecados de Peshaín, de los cuales también ya hemos hablado bastante. Y en este contexto de la clase del día de hoy, podemos decir algunas cosas muy importantes. Y vamos a repetir lo final que estuvimos viendo en la clase anterior. El rol sacerdotal de nuestro Mesías
no contradice el rol sacerdotal de Aarón. Es muy importante, por favor, quiero que presten atención, quiero que debemos prestar mucha atención para que podamos entender y eliminar ciertos conceptos que quizás no los entendimos bien en la religión, pero que todavía a veces seguimos repitiendo como loritos ciertas cosas que ya debemos ir dejando atrás. El rol sacerdotal de nuestro Mesías no contradice el rol sacerdotal de Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moshe, el Cohen Gadol, ¿sí? ¿Por qué no lo contradice? ¿Qué es lo que hace? Lo complementa. Y esta es la primera cosa que debemos tener en cuenta, que el rol sacerdotal de nuestro Mesías no contradice al rol sacerdotal de Aarón. Y esto es muy importante porque algunos interpretan con una mentalidad no hebrea, obviamente, desde el principio de la religión, desde que se crearon la religión y todo ello, y entonces llegan a conclusiones que son anti-Torah, anti-ley, y son incluso conclusiones antisemitas, y debemos eliminar esos conceptos de nuestra mente. Y me refiero específicamente a ciertos comentarios, incluso hechos por el sabio, por nuestro hermano, por el Shaliach, por nuestro hermano Pablo, de la carta que escribió a los hebreos. Y en la lógica de la teología cristiana establece, por ejemplo, lo siguiente. Primera conclusión, que al llegar Jesús, su sacerdocio está ligado al sacerdocio de Melquisedec, y Melquisedec es mayor que Abraham, y entonces el sacerdocio de Jesús supera al de Aarón. Y por lo tanto, al llegar Jesús, elimina el sacerdocio de Aarón, y consecuentemente la ley, la Torá, es quitada y reemplazada por una mejor. Esa es la teología cristiana. Una segunda conclusión de esa teología es que el cristianismo es superior a, vamos a referirnos de manera quizás académica, al judaísmo. Y la Torá ha sido superada para siempre por Jesús, clavada en el madero, y ahora estamos en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Ya no de la ley, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa es la segunda conclusión de la teología del dogma cristiano. Hay una tercera conclusión, que un cambio de sacerdocio implica un cambio de ley y que por lo tanto ha dejado a un lado y para siempre la manera de acercarnos a él, no por la ley, sino por Jesús. Eso es una tercera conclusión que tienen nuestros amigos cristianos. Y una cuarta conclusión de la teología cristiana dice que la ley no sirve para nada, que no es útil para nada y que por lo tanto el Creador la quitó para siempre y la reemplazó con Jesús. Esa es la conclusión o las cuatro conclusiones generales para resumir todas las teorías y todas las interpretaciones que tiene la doctrina cristiana acerca de este caso. Esta es la manera como el cristianismo tradicional interpreta las enseñanzas de Shaliach Pablo, de Shaliach Shaul. Y no en balde, incluso el judaísmo tradicional, el apóstol, en el judaísmo tradicional, el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul, es un apóstata, es un rasha, es un blasfemo, el malvado. Lo están viendo con los ojos de la interpretación cristiana y por eso lo catalogan de esa manera. Todo esto está mal porque parte de una premisa equivocada. Esta interpretación cristiana, esta teología cristiana, parte de una premisa equivocada. ¿Cuál es la premisa equivocada? La del teólogo cristiano que enseña que Jesús vino a quitar la Torá, que vino a quitar la ley, que él vino a quitarnos el sacerdocio de Aarón con todo lo que él representa y nada más lejos de la verdad. Y eso es uno de los errores más garrafales que se han cometido en la historia. Y una de las verdades que hay que rescatar, o una de las teologías que hay que redimir, y que a nosotros nos corresponde la responsabilidad, y lo dije en la clase pasada, de levantar el honor de nuestro Mesías, rescatar la enseñanza del Shaliach, del apóstol Pablo, que ha sido tan mal enseñada, tergiversada y corrompida por este tipo de teologías corruptas. ¿Cómo es posible, amados hermanos, cómo es posible que vengan a decirnos que Jesús vino a quitar a Moisés, a la Torá, a quitar a Aarón, con todo lo que significa, cuando el propio Mesías, ¿qué dijo él? Que ni les pase por la mente
que yo he venido a quitar la Torá y los profetas. Yo no he venido a abrogar la Torá, yo he venido a obedecer, a cumplir, a magnificar, a perfeccionar la Torá. Eso no significa que no tengamos que cumplirla. Todo lo contrario, que Él ahora nos está enseñando un camino mejor para cumplirla. Y dijo más, que ni una yod ni una tilde pasará de la Torá. Y es lo que explica que cuando el Mesías andaba, una persona enferma de lepra lo sanaba. ¿Y a quién lo enviaba? ¿A dónde lo enviaba él para que fuese sanado? Él no lo enviaba a las iglesias cristianas porque el cristianismo no existía. No los enviaba a, no sé, a la filosofía griega para que los sanara. No, los enviaba al templo. ¿Para qué? Para que presentara la ofrenda pertinente. Y alguien nos podría decir, bueno, eso sucedía porque estaba el templo. Y eso vino a cambiar después de la resurrección del Mesías. Pero eso tampoco es algo viable o es una idea incorrecta. Sería una premisa falsa. Porque escuchen muy bien y presten mucha atención. Incluso después de la ascensión de nuestro Mesías a la diestra del Padre, sucedieron dos cosas muy importantes. Primero, sus estudiantes judíos originarios continuaron asistiendo al templo. Continuaron participando de los sacrificios. Escuchen muy bien y no se me escandalicen. Mira, Moshiach, ¿me puede leer Lucas 24, 52 al 53, si es tan amable? Lucas 24, 52 al 53. Dice así: y después de haberle rendido homenaje, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se pasaban continuamente en el templo bendiciendo a Yahweh. Amén. Amén. Continuaron, vamos a decirlo de esta manera, presentando las ofrendas que ordenó Moshe en la Torá. Y es evidente en el libro de los Hechos, donde se documenta, por ejemplo, que tanto Kefa como Yohanan subían al templo a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Me puede leer Hechos 3 del 1 al 8, por favor, mira? Hechos 3 del 1 al 8. Del 1 al 8. Dice: Simón y Yohanan iban subiendo juntos un día al templo a la hora de la oración, la hora novena. En eso traían a cierto hombre cojo de nacimiento, a quien ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Simón y a Yohanan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Simón y Yohanan se le quedó mirando y le dijo: mira. Él se quedó atento, esperando recibir algo de ellos. Simón entonces les dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro maestro Yahoshua el Mashiach de Nazaret, levántate y anda. Y agarrándolo por la mano derecha lo levantó. Al momento se le robustecieron los pies y los tobillos, y de un salto se puso en pie y echó a andar. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Poderoso. Amén. Les hago una pregunta y haciendo un paréntesis. ¿Estás tú preparada para que si consigues a un enfermo en la calle, tengas la suficiente emuná y santidad para orar por él y decirle: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, y que cuando tú ores el Eterno obre y sane a esa persona? ¿Estoy yo preparado para eso? Debemos estar preparados para eso. ¿Cómo se logra? Una comunión con nuestro Padre, en santidad, corrigiendo nuestros caminos, estudiando las Escrituras, orando constantemente y confiando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida en completa emuná a nuestro Padre. Pero debemos estar preparados para eso. Son señales que deben seguir a los verdaderos discípulos de nuestro Mesías. Así que en santidad, amados hermanos, en santidad. Pero ahora permítanme explicarles lo que sucedía en la lectura que dio nuestro Moshiach. Porque es posible que alguno de ustedes que está escuchando esta clase no esté familiarizado o familiarizada cómo era que se realizaba el servicio en el templo en los días apostólicos. El templo de Jerusalén seguía todavía en pie y habían dos ofrendas, dos sacrificios diarios que tenían que presentarse en el templo.
una ofrenda permanente todas las mañanas y una ofrenda permanente todas las tardes. Escuchen, ofrenda no es dinero, ofrenda no es dar, o como dicen los católicos, no es dar una limosna. No, no. Cuando la escritura se refiere a ofrenda, significa sacrificio expiatorio, corbán. Es lo que se conoce, esto diariamente, es lo que se conoce como corbán tamid, la ofrenda continua. Es ofrenda que indica un animalito de por medio. Por ejemplo, corbán o la ofrenda del Pesaj. Es el cordero de Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Pero vamos a ver dónde se nos habla de lo que se conoce como en hebreo como corbán tamid o el sacrificio continuo y que se realizaba obviamente en los días, todos los días, mientras el templo estuviera en pie. Mira, Moshiach, ¿me puede leer Números, Bamidbar, capítulo 28 del verso 2 al 10? Verso 2 al 10. Dice así: manda al pueblo israelita y dice: sean puntuales en presentarme a sus tiempos señalados las ofrendas de comida que me corresponden, como ofrendas encendidas de olor grato para mí. Dile: estas son las ofrendas encendidas que ustedes deben presentar a Yahweh, como ofrenda quemada regular cada día, 2 corderos de un año sin tacha. Ofrecerán un cordero en la mañana y otro cordero lo ofrecerán al atardecer. Y como ofrenda de comida habrá 2 kilos de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite exprimido. La ofrenda quemada regular instituida en el monte Sinai, una ofrenda ardiente de olor grato a Yahweh. La libación con ella será de 1 litro con cada cordero, que se derramará en el precinto sagrado como ofrenda de bebida fermentada a Yahweh. El otro cordero lo ofrecerás al atardecer, preparando la misma ofrenda de comida y libación que por la mañana, una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Amén. Hasta el 8, ¿no? 2 al 8. Al 10. Dice el 9. En el día del Shabbat, 2 corderos de un año sin tacha, junto con 4 kilos de harina selecta mezclada con aceite como ofrenda de comida y con la libación apropiada. Una ofrenda quemada para cada Shabbat en adición a la ofrenda quemada regular y sin libación. Amén. Amén. Antes de proseguir, voy a leer rápidamente una pregunta que nos hace nuestra hermana María Santos López, que es muy apropiada. Dice: entonces, cuando el templo sea reconstruido, ¿será correcto el hacer ofrendas y sacrificios? Tremenda pregunta, ¿verdad que sí? Muchas gracias, estimada hermana, por hacer la pregunta, pero les invito a que estén atentos a este tema para que podamos tener contexto, ¿sí? Para que podamos entender un poco más acerca del porqué de las situaciones. Ok. Esta lectura que nuestro Moshiach habla de las ofrendas, habla de dónde se estipula diariamente el Korban Tamid, el sacrificio continuo, el sacrificio regular. Recuerden, leímos hace un momento donde Kefa y Yohanan subían a la hora de la oración. Cuando ustedes vean ese tipo de expresiones, de frases en las escrituras, tiene que ver con la Torá. ¿Sí? Hay que conocer el contexto. Incluso recordemos la anécdota con Cornelio, cuando se le presenta el malaj. Él estaba orando a la hora de la oración. Obviamente lo estaba haciendo desde su casa, pero estaba orando en ese momento. Lo que nos indica, o lo que nos está indicando aquí la instrucción divina, es que eran 2 sacrificios continuos todos los días del año. Y cuando llegaba el Shabbat, no se podían reemplazar estos sacrificios, sino que se seguía haciendo los sacrificios y se añadía otro sacrificio más para el Shabbat. O sea, este sacrificio extra, en hebreo se llama musaf. Musaf. ¿Cuál era el propósito de estos korbanot, de estas ofrendas, de estos sacrificios? Recuerden, eran ofrendas expiatorias. Cuando hablamos de ofrendas expiatorias, son ofrendas para expiar pecado. El sacrificio de la mañana tenía la intención de expiar los pecados de la comunidad de Israel, esos pecados que pudieran haber cometido en la noche. El sacrificio de la tarde tenía la intención de cubrir los pecados que se hubiesen cometido durante el día. El sacrificio extra de Shabbat
era para expiar cualquier pecado cometido en el Shabbat por toda la comunidad de Israel. De esta manera se ofrecía a favor de la comunidad de manera continua. Todos los sacrificios de la mañana, en la tarde y en Shabbat. El rey David estableció ciertas órdenes para estos sacrificios. Incluso luego el profeta y escriba sacerdote Ezra perfecciona ese sistema, y en los días de Yahoshua, nuestro Mesías, que estaba en pie el templo, y cuando los estudiantes judíos de nuestro Mesías vivían, cada vez que iba a presentar la ofrenda continua, es decir, sea en la mañana o en la tarde o en Shabbat, eran acompañados en el templo, cuando se estaban haciendo estos sacrificios, eran acompañados por el canto de 300 levitas, vestidos con lino fino, blanco, preciosísimo, con todos los instrumentos de cuerda, trompetas, y cuando cantaban, alabando al Todopoderoso, cantando salmos, mientras se hacía el sacrificio de la mañana, todo esto sucedía. Después por la tarde lo mismo, 300 levitas con músicos, con los instrumentos, cantando de nuevo mientras se hacía el sacrificio de la tarde. Debió ser algo espectacular, extraordinario. Y además de eso, por la tradición de los días de Ezra, de Nehemías, de todos estos varones, se creó una costumbre en Jerusalén de que los judíos piadosos, que estaban en Jerusalén, se dividieran por grupos para participar de estos sacrificios, tanto en la mañana como en la tarde. Imagínate a los levitas haciendo los sacrificios, a los Coanín, haciendo todos estos sacrificios. Los levitas ayudando, otros levitas cantando, un coro de 300 varones, levitas cantando el salmo que correspondía para ese día. Y entonces a la puerta de la entrada del templo venían todos los judíos asignados a esa hora a acompañar los sacrificios, tanto el de la mañana como el de la tarde. Y luego que se terminaba el sacrificio, el sacerdote que ofició salía, levantaba sus manos y bendecía a todos los israelitas que estaban allí apoyando en oración. Esta práctica se observa muy bien cuando el papá de Yohanan Hamadville, ¿quién es ese? Juan el Bautista o Juan el Inmersor, Zacarías se llamaba el papá, estaba en el templo haciendo el sacrificio o presentación de la ofrenda de incienso, que también tenía que estar acompañada de todo el sacrificio, porque no solamente era el corderito, no, ahí vimos que había una ofrenda vegetal, una ofrenda de la minjá, que es la ofrenda vegetal, había la libación de vino, etcétera, etcétera, y también todos los días se presentaba la ofrenda del incienso, ¿sí? Entonces, se aparece un malaj, un príncipe, nada más y nada menos que el malaj Gabriel. Se le presenta y le da el anuncio del nacimiento de su hijo. Y mientras él está experimentando esa visión, dice que la gente comenzó a inquietarse afuera. ¿Qué gente se estaba inquietando afuera? Esto es una referencia a esta práctica que había en aquellos días de que cierta cantidad de israelitas eran asignados a los diferentes servicios que habían diariamente en el templo para recibir luego la bendición del sacerdote cuando terminaba el sacrificio. Y dice la escritura que la gente estaba preocupada de por qué Zacarías estaba tardando tanto. Y esto es importante entenderlo porque cuando los cristianos leen que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, piensan que es el culto de oración de los miércoles o que iban para alguna iglesia. En su mente lo divorcian completamente de la realidad que la oración de la tarde significa los sacrificios expiatorios que se hacían en la tarde cuando el templo estaba en pie, a los cuales los apóstoles asistían como todos los demás judíos de la época. ¿Vamos entendiendo hasta acá? De manera que cuando la escritura nos dice que Kefa y Juan subían al templo a la hora de la oración, implicaba que ellos seguían el sistema establecido en la Torá y las costumbres establecidas por David, por Ezra, por todos los grandes varones. Ellos no tenían ningún problema con la Torá, no tenían ningún problema con los sacrificios para el perdón de los pecados que se hacían continuamente en aquellos días. En otras palabras,
Kefa, Pedro, no vio contradicción entre Yahoshua y la Torá, entre Yahoshua y el templo, entre Yahoshua y los sacrificios por los pecados diarios que se ofrecían en el templo. Lo mismo aplica con Shaul. Él no tuvo problemas con el templo, con los sacrificios. Por favor, no se me escandalicen. Quiero que vayamos profundizando. ¿Por qué? Porque este tema es muy importante entenderlo. A veces nos ha tocado las malas experiencias de ver a personas, hermanos, tan enredados con ciertos conceptos, con ciertos conceptos bíblicos que a veces los llevan a malas prácticas y no es que lo estén haciendo de mala manera o con mala intención, perdón, sino que son honestos en su forma de agradar al Eterno, pero lamentablemente están honestamente equivocados. Y entonces, a veces por no entender las escrituras, se cometen ciertos errores. Y aquí es donde queremos tratar de transmitir, pero ténganme paciencia, no se me escandalicen y vayamos quizás adentrándonos un poquito más para entender lo que era el trasfondo religioso, cultural de ese tiempo y por qué es importante entender el sacrificio expiatorio de nuestro Mesías. ¿Sí? Y es muy importante, ya vamos a entrarnos a leer un poco más la carta a los hebreos para hacer esa explicación pertinente. Vemos como incluso mismo Shaul, Pablo, ¿qué hacía él? Él se esforzaba por estar en las fiestas principales en Jerusalén, ¿sí? Santificaba las convocaciones. Y como estaba en el exilio, ¿qué hacía él? Se esforzaba, ¿por qué? Por estar en Jerusalén y en todas las fiestas. Recuerden, todas las fiestas bíblicas en el templo, Shavuot, Sukkot, Pesach, incluían sacrificios expiatorios en el templo. Amados, él y los demás discípulos no tenían problemas con todo esto. Incluso, aunque ustedes, vamos a estudiar esta parte, aunque ustedes no lo crean, mismo Shaul ofreció sacrificios expiatorios en el templo relacionado con el voto de Nazir, de Nazareo, que él realizó. Amado Moshiach, ¿me puede leer Hechos 18:18 si es tan amable? Hechos 18:18. Dice así: pero Shaul, después de quedarse allí muchos días, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Porque había hecho un voto, correcto. ¿Cuál es ese voto? Ese voto es el voto de Nazir, de Nazareo, que solo se puede hacer cuando el templo está en pie. Era un voto que podía ser de 30 días o más de 30 días. Y había el caso de que eran votos permanentes, como en el caso de Sansón. Y este era un voto muy complejo. Y también, entre otras cosas, tenías que raparte todo el cabello, tenías que quedarte calvito, rapada la cabeza completa, tomar ese cabello y llevarlo al templo, hacer un sacrificio y quemar ese cabello junto con los sacrificios en el altar del templo, para que el voto fuera válido y cumplir con la Torá. Y vamos a ver incluso el procedimiento, pero ya ahorita le comento aparte, o le pido a la Moshiach que vaya buscando incluso números 6, del 13 al 21, y prestemos mucha atención a la lectura para más o menos entender qué era o cómo se consumaba ese voto. Es muy importante que hasta el momento, si no han visto las otras tres enseñanzas, después quizás se puedan confundir un poquito con este tema, y es muy necesario que vayan a las otras tres enseñanzas y entendamos cómo hemos ido hilando por qué fue que nuestro Mesías se sacrificó. Recuerden, nuestro Mesías, el sacrificio de nuestro Mesías es el mayor de todos. Y lo que en la Torá no se consigue, expiación, es decir, esos pecados que la Torá, que en los mandamientos se determina con la pena de muerte, nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio de nuestro Mesías, ¿qué hizo? Perdona esos pecados, como cuáles: idolatría, adulterio, incesto, incluso todos esos pecados de muerte se perdonan a través de nuestro Mesías, no a través de la Torá. La Torá condena al transgresor. Por eso es muy importante que entendamos el sacrificio de nuestro Mesías. Recuerden, el sacrificio de nuestro Mesías es el mejor de todos, es el mayor de todos, pero no contradice el orden sacerdotal de Aarón.
lo complementa. ¿Significa entonces que vamos a tener que hacer sacrificios? Vamos a dejar la pregunta allí. Por eso les invito a que estén muy pendientes. ¿Por qué? Porque todo está preparado, amados aquí. Todo está preparado. Recuerden, nosotros no echamos mano a corderos y cabritos ni nada por el estilo. No, echamos mano a los méritos del sacrificio único y perfecto de nuestro Mesías, que no solo, si la Torá no puede perdonar los pecados de muerte y solo se perdonan a través de, no de la Torá, no de un mandamiento, sino de un favor inmerecido, de un sacrificio tan perfecto como lo es el de nuestro Mesías, entonces, cuando echamos mano a los méritos de nuestro Mesías, podemos encontrar que redención y expiación de todos nuestros pecados, ¿sí? Pero vamos a ir hilando un poco para que podamos entender, la situación. Vamos a ir entendiendo la parte de la situación. Veamos, Shia, ¿puede leer número 6 del 13 al 21, si es tan amable? Número 6, del 13 al 21. El 13 al 21, mira, por favor. Dice así: este es el ritual para el nazireo. El día en que se cumpla su periodo como nazireo, se le traerá a la entrada de la carpa de reunión. Como su ofrenda, a Yahweh presentará un cordero en su primer año, sin tacha, para ofrenda quemada, una ovejita en su primer año sin tacha, para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda por el pecado, un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar, una canasta de tortas sin leudas de harina selecta con aceite y hojuelas sin leudas untadas con aceite, y las ofrendas de comida y las bebidas libaciones. El sacerdote las presentará delante de Yahweh y ofrecerá la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Ofrecerá el carnero como sacrificio de bienestar para Yahweh junto con la canasta de tortas sin leudas. Correcto. El sacerdote ofrecerá también las ofrendas de comida y libación. El nazireo afeitará entonces su cabello consagrado a la entrada de la carpa de reunión y tomará los mechones de su cabello consagrado y los pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de bienestar. Amén. Ese fue hasta el 18. Hasta el 21, Miaj, por favor. El sacerdote tomará la espaldilla del carnero cuando esté cocida, una torta sin levadura de la canasta y una hojuela sin levadura, y las pondrá en las manos del nazireo después que él se haya afeitado su cabello consagrado. El sacerdote las elevará como ofrenda elevada delante de Yahweh, y esto será una donación consagrada para el sacerdote, en adición al pecho de la ofrenda elevada y el muslo que será como contribución. Después de eso, el nazireo puede beber vino. Esta es la obligación de un nazireo, excepto que él que promete una ofrenda a Yahweh de lo que le permitan sus recursos. Aparte de lo que se le requiere como nazireo, debe hacer exactamente según la promesa que ha hecho, aparte de su obligación como nazireo. Amén. Amén, amén. Muy importante, amados Rahim, y es muy contundente la parte del mandamiento del nazir. Hay muchas personas, y aquí vamos al entendimiento, dicen incluso nuestros amigos y hermanos judíos, a veces incluso hasta muchos maestros y teólogos cristianos, cuando le decimos, Shaul practicaba la Torah, incluso aún después, 30 años casi aproximadamente, 30 años después de haber creído en Yahoshua resucitado, en Yahoshua como el Mesías, él se hizo un voto de nazir, y muchos dicen, ya va, pero es que lo hizo fuera, y los votos tienen que hacerse, y aquí lo dice. ¿Y dónde tenía que hacerse? En la carpa de reunión. Recuerden algo muy importante. Hubo muchas reformas en el servicio cuando se estipuló el templo. Dentro de esas reformas tenemos lo que era la purificación de la lepra, cómo se hacía después, porque en la Torá se determinan ciertas prácticas que después se cambian debido a la organización del templo, incluyendo el voto de Nazir. El voto de Nazir ya no era, porque recuerden que cuando estaba el pueblo o la carpa de reunión en el desierto, todos debían acercarse a la carpa de reunión para poder hacer todo lo concerniente a los votos. En ninguna otra parte de la Torá habla acerca de un voto en el cual se tenga que rapar la cabeza. Incluso
Para hacerlo un poco más contundente, en el capítulo 20-21 del libro de los Hechos, cuando llega Shaul delante de Jacob, del hermano de nuestro Mesías, ¿qué dice? Le dice Jacob, le dice Santiago a Shaul, todos los miles de judíos que te vas a purificar, excelente, a presentar. ¿Me escuchan muy bien, amados Ajín? Que creo que tenemos ciertos problemitas por acá con la conexión. Sí, ahí se cortó en alguna partecita, hermano. Quizás por la seguimos en línea entonces. Muy bien. Entonces, cuando se presenta, incluso se presenta allí lo que fue Shaul, dice, él llevaba ya su cabello cortado. ¿Por qué? Porque él se lo rapó en Cencrea. Las regulaciones del templo, muchas prácticas, debido al aumento de la población, cambiaron ciertos tipos de procedimientos. Cierto tipo de procedimientos habían cambiado. Y ahorita lo vamos a ver, incluso la situación de que si hoy hubiese un templo, ¿cómo sería la situación? ¿Cómo sería el trabajo? Y si realmente el templo estaría capacitado para satisfacer las necesidades que hay hoy en día, por lo menos de las personas que no creen en Yahushua como el Mesías, de ofrecer una expiación, por lo menos nuestros hermanos judíos. Si realmente el templo tuviese si se levanta el tercer templo, si realmente el templo pudiese satisfacer esa necesidad, ya lo vamos a ver. Pero incluso ya para ese tiempo, el tiempo del Mesías, se tuvo que reformar. Es más, el rey David mucho antes tuvo que reformar la participación de los levitas en el templo debido a que la población había aumentado, debido a que ya se tuvo que empezar a idear. Incluso sucede hasta en nuestras propias congregaciones. A veces nosotros, por lo menos el mismo Abraham, el Humberto, el Moshiach, al principio hacíamos casi todo, y ya después se tuvo que empezar a delegar porque las comunidades van creciendo y se empiezan a organizar de diferentes maneras. Es un ejemplo muy burdo en comparación, obviamente, al pueblo de Israel creciente, al templo, ¿sí? Pero recuerden, en el templo también se reformaron muchas reglas. Hay rituales que no aparecen en la Torá, que no aparecen en las escrituras. Entonces, recuerden, Shaul se rapó. ¿Cuál era una de esas reformas? En el voto de Nazir, las personas, dependiendo de ciertas situaciones, de cierta credibilidad que tuviese la persona, incluso en presencia de varios testigos. Por eso en el verso de Hechos 18:18 habla de que Shaul estaba haciendo el voto con estas dos personas. Se raparon el cabello y después lo llevaron y lo presentaron con las ofrendas. Amados, cuando leemos lo que dicen Números, estas ofrendas, este voto no era barato. No era barato. Era costoso hacer este voto. Por eso le dijo Santiago, Jacob, paga por estos otros también. Shaul era una persona que tenía dinero, tuvo recursos, también fue pobre, como él mismo lo dijo, tuvo escasez, pero él siempre siguió adelante. Pero ese tiempo de purificación, cuando se presentaba el voto, él aprovechó porque tenía que hacer purificación. Cuando la escritura habla de hacer purificación en el templo, al final de esa purificación deben presentarse sacrificios expiatorios. Escuchen, sacrificios expiatorios. Y Shaul, Pablo, hizo todo esto. Había que presentar sacrificios expiatorios, sacrificios de paz, raparse la cabeza, tomar el cabello, ponerlo en el altar, quemarlo para cumplir el voto, y entonces el hombre quedaba purificado y libre del voto, y Elohim, nuestro Padre Celestial, le concedía el milagro por el cual había hecho el voto. Y todo eso lo hizo Shaul después de haber conocido a nuestro Mesías, Yahushua, después de la resurrección de nuestro Mesías, aproximadamente 30 años. Escuchen muy bien, 30 años después, Shaul estaba haciendo sacrificios expiatorios en el templo en Jerusalén. Entonces, si Pablo no tuvo problemas, escuchen bien, por favor, vayamos hilando, en ofrecerse este tipo de sacrificios en el templo, eso significa que no hay contradicción entre Yahushua y la Torá.
No hay contradicción entre el sacerdocio del Mesías y el sacerdocio arónico. ¿Y por qué no hay contradicción? Porque las dos cosas, o porque son dos cosas diferentes. Son dos sacrificios diferentes con propósitos diferentes. El sacrificio de nuestro Mesías no tiene nada que ver con sacrificios de esta manera de purificación en el templo, pero no los contradice, los complementa. Por lo tanto, cuando leemos la frase cambiado el sacerdocio, hay que cambiar la ley, no tiene nada que ver con la forma en la cual se está expiando el día de hoy y con la cual vamos a seguir haciendo expiación. Pero recuerden algo muy importante, que la misma carta a los hebreos dijo Shaul, hablando de este sistema que se estaba envejeciendo debido a las condiciones que se estaban acercando proféticamente. El profeta Daniel habló algo muy, muy importante. Habla de algo muy, muy importante. Dice que cuando viniera el Mashiach Nagid, el Mashiach príncipe, dice que todos estos sacrificios iban a ser quitados, iban a ser no abolidos, sino que iban a empezar a perder cierta validez, dando paso a un sacrificio mejor. Para los tiempos de Shaul y de todos los discípulos, se estaba empezando a cambiar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo nuestro Mesías a la samaritana? Llegará el tiempo, y ahora es, que los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí ni allá, sino que adoraremos al Eterno, ¿en qué? En espíritu y en verdad. El rol sacerdotal de nuestro Mesías no contradice el rol sacerdotal de Aarón, sino que lo complementa. Pero ¿por qué lo complementa? Y escuchen muy bien la razón. Y es muy importante que obviamente este tema es profundo y quiero que entendamos el propósito de todo lo que hemos venido estudiando en las tres enseñanzas anteriores y esta. Porque la razón fundamental por la que nuestro Mesías muere no fue para expiar los pecados expiables en el sacerdocio de Aarón. Por ejemplo, si robaste, la Torá provee, da provisión para hacer la expiación. Sino que el sacrificio de nuestro Mesías fue para expiar los pecados que no se expiaban por el sacerdocio de Aarón. No es reemplazar en tal caso, sino complementar y completar esa expiación. ¿Qué sucede? Aquí tenemos una situación. Recuerden, amados hermanos, que nuestro Mesías no vino a abolir la Torá. Pero ¿cómo hacemos? Y esto a veces nos dicen, ok, pero si no vino a abolir la Torá, tú tienes que presentar sacrificios expiatorios, porque la Torá lo demanda. Porque la Torá te dice que si está el templo, si está todo, tú tienes que hacerlo. ¿Tú lo harías? Entonces ahí es donde nosotros le decimos, ya va, tienes que entender profundidades de las escrituras. Debemos enseñar cosas importantes y tenemos que entender que el sacrificio de nuestro Mesías vino a expiar esos pecados de los cuales no podíamos tener ninguna opción para el reino venidero. Tu pecado y mi pecado ni siquiera la Torá lo podía perdonar. No había provisión para perdonar esos pecados. El sacrificio de nuestro Mesías es por años luz mayor que cualquier sacrificio expiable en la Torá. Pero recuerden, les voy a siempre, y hemos enseñado este principio en muchas ocasiones, que el derramamiento de sangre, los animalitos, los sacrificios de los animales, incluso el sacrificio de nuestro Mesías, no son los que perdonan los pecados. ¿Qué es lo que perdona los pecados del hombre? La misericordia y la compasión de nuestro Padre, condicionado a tu arrepentimiento y a mi arrepentimiento. Podemos tener, y bendito sea nuestro Padre Celestial, que tenemos a nuestro Mesías Yahoshua como ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Pero si una persona puede echar mano, puede decir, sí, en el nombre del Mesías,
utiliza el nombre de nuestro Padre, pero no hay sinceridad en su corazón. ¿Se le va a perdonar el pecado? No se le va a perdonar el pecado, porque la condición para que haya perdón, independientemente de que tengas todos los demás ingredientes, es la teshuva. Si no hacemos teshuva, aún con el Mesías, no vamos a recibir perdón. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Pero, ¿qué sucede? La razón fundamental por la que nuestro Mesías muere no fue para expiar los pecados que se podían perdonar. ¿Estamos entendiendo? Ya va, si tenemos, ¿qué dice la Torá? La Torá de Yahweh es perfecta. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. La Torá de nuestro Padre Celestial es perfecta. ¿Verdad que sí? Es lámpara a nuestros ojos, alumbra nuestro camino, hace sabio al sencillo, nos ayuda a sanar nuestro ser. Y obviamente, más todavía con nuestro Mesías Yahoshua, nos ayuda a prepararnos para servir también con eficacia, dejando a un lado todas los defectos de los seres humanos. O bueno, todavía no hemos alcanzado esa perfección, pero estamos buscándola. Pero si la Torá de nuestro Padre es perfecta, y te doy el ejemplo, ¿por qué nuestros hermanos judíos, cuando se coloca el templo, vamos a colocar el ejemplo, se coloca el templo, se levanta el templo, si ellos robaron, ellos van y piden perdón genuinamente, presentan un sacrificio en el templo y su pecado debido a su arrepentimiento y el sacrificio, porque eso es, a nuestro Padre no le agradan los sacrificios. Él quiere tu obediencia y tu santidad. Él quiere mi obediencia, mi santidad. Que el Espíritu de nuestro Padre, que ahora, hoy en día, podemos tenerlo dentro de nosotros, habite en nosotros con sinceridad, con verdad. Eso es lo que quiere nuestro Padre, pero Él no quiere sacrificios. Él no quería que su hijo muriera por tu pecado y por el mío. Él no quería eso. Pero si debido a la debilidad del ser humano, nuestro Padre establece cómo acercarnos a Él de manera apropiada. ¿Cómo? Derramando el sacrificio, buscando un sustituto, alguien que me reemplazara por mi pecado, por mi debilidad. Pero el enfoque de estos temas es que recuerden la función fundamental de nuestro Mesías. No somos salvos por la Torá. No somos salvos por guardar los mandamientos. Nuestro Mesías no vino, incluye todo, pero la razón fundamental no fue para venir a expiar mi pecado de robo o de mentira, porque en la Torá hay expiación para ese pecado si yo me arrepiento y presento los sacrificios pertinentes. Estoy dando el ejemplo. ¿Sí? No fue para eso. ¿Incluye todos esos pecados? Claro que sí, porque si la sangre de la novilla, de la vaca roja, tenía el poder para purificar aún los que estaban impuros, ¿cuánto más la sangre de nuestro Mesías puede limpiar no solamente nuestra vida espiritual, no solamente nuestras conciencias, sino también nuestro ser interior y exterior para estar presentes bien delante del Padre? Pero la razón fundamental por la que vino nuestro Mesías no fue para perdonar tus pecados, morir por tus pecados de robo, de mentira, de engaño, sino fue para morir y limpiar aquellos pecados de los cuales no hay un limpiador, no hay un desinfectante en la Torá que pueda limpiar ese tipo de pecados. Ese es el principio y el propósito por el cual nuestro Mesías vino, a limpiarnos de los pecados mortales, de esos pecados que nos cortan, que nos quitan completamente el acceso al mundo venidero. Por los peshaim, correcto, estimada Jodmari. Por esos pecados, por los peshaim, por los pecados de muerte. Esos pecados que nos impedía entrar al mundo venidero. Y por favor, amados hermanos, cuidémonos de todo pecado, purifiquémonos de todo mal. Y aún, amados hermanos, aún purifiquémonos
aún más de esos pecados. Creo que estamos teniendo igualmente problemas de conexión. Me avisan, por favor, amados Moshiach, si se congela la imagen. En este momento se le escucha. Muy bien, seguimos. Debemos entonces purificarnos mucho más y preocuparnos mucho más por no caer en estos pecados tan aborrecibles. Ya hemos hablado, por eso les invito a que después estén viendo las otras 3 enseñanzas que hemos tenido. Ahora, en el Salmo 110 teníamos incluso una alusión mesiánica relacionada con el rey David. ¿Y por qué se relaciona con el rey David? Es porque bajo ciertas circunstancias el rey David, escuchen, el rey David ejerció varios roles. O por lo mínimo aparentemente pareciera reflejar varios roles, tanto el monárquico, es decir, el monarca, el rey de Israel, pero en ciertas ocasiones se comparó lo que hizo a un rol sacerdotal. Mira, Moshiach, ¿me puede leer 1 Corintios 15, 27, si es tan amable? Primera de Corintios 15, 27. Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Amén. Discúlpeme, Moshiach, 1 Crónicas 15, 27. Primera de Crónicas 15, 27. David y todos los levitas que llevaban el arca y los cantores y Kenanyá, el director del canto de los cantores, estaban vestidos de ropas de lino fino, y David llevaba puesto también un efod de lino. Llevaba puesto un efod de lino, una ropa sacerdotal. Esto es solamente un ejemplo. Segunda de Samuel 6, del 12 al 14, mi querido Aj, por favor. Segunda de Samuel 2. Capítulo 6, verso 12 al 14. Versos 12 al 14. Se le informó al rey David: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca del Todopoderoso. Entonces David fue y subió al arca del Todopoderoso de la casa de Obed-edom a la ciudad de David en medio del regocijo. Cuando los que llevaban el arca del Poderoso habían avanzado 6 pasos, sacrificó un toro y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh. David estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel subieron el arca de Yahweh con gritos y sonido de corneta. Amén. Amén. Tenía ropas sacerdotales allí. Tenía un efod de lino. Eso era una ropa sacerdotal. Segunda de Samuel 8, 18. Y vemos aquí rápidamente cómo incluso a los hijos de David se le consideraban sacerdotes. Escuchen muy bien. David no era levita. David era un judío. Pero se le consideraba de que eran sacerdotes por los rasgos y por a veces la forma en la cual David era mostrado por nuestro padre al pueblo de Israel. Adelante, mira, segunda de Samuel 8, 18. Benayau, hijo de Yahoyadá, era comandante de los queretitas y los peletitas, y los hijos de David eran sacerdotes. Y los hijos de David eran sacerdotes, ¿sí? Amados, vamos a leer, muy buena pregunta de nuestra Jod Mari de López. Dice, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nuestro Adón Yahoshua no hubiera venido a dar su vida por nosotros? ¿Qué habría sido de la humanidad? Estimada Jod, estuviésemos perdidos. Hubiésemos visto solamente y quizás solamente a parte de nuestro pueblo Israel entrar a la edad mesiánica, pero todos nosotros haríamos lo que dice Shaul. Entonces comamos y durmamos, que mañana moriremos y hasta allí llegamos. No vamos a tener arte ni parte, ni opción, ni nada por el estilo. Porque lo que impide entrar al mundo venidero es los pecados de muerte. Es todo tipo de pecados. Dice Apocalipsis 21:8 que ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ahí está recitando muchos pecados de muerte, no entrarán en el reino por venir. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la carta de Hebreos 10. Déjenme buscarlo por acá rápidamente. Hebreos 10. Vamos a retratarlo y a leerlo rápidamente. Recuerden, amados Sahim, que el sacrificio de nuestro Mesías es
un sacrificio perfecto. Dice, porque siendo que la Torá, recuerden, Shaul no está hablando ni está menospreciando la Torá. Él está hablando aquí, la Torá tiene una importancia vital, es perfecta, es la instrucción divina. Pero aquí Shaul está magnificando a nuestro Mesías, su sacrificio. No está diciendo que la Torá ya no, que el sacerdocio levítico no. El sacerdocio levítico está suspendido, no abolido, suspendido. Pero aquí está Shaul en la carta a los Hebreos magnificando a nuestro Mesías y al Espíritu que recibimos a través de nuestro Mesías. Dice, verso 1, porque siendo que la Torá tiene una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, nunca puedes, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercan. Aquí está hablando Shaul de la perfección que recibe un ser humano. Si una persona quiere perfeccionarse, quiere purificarse por completo, pero tiene idolatría, cometió adulterio, ¿a dónde va? ¿A la Torá? No, no puede ir a la Torá. No puede acercarse a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá lo condena como un reo de muerte. Le determina pena capital. Si una persona quiere perfeccionarse, ¿a dónde tiene que ir? A nuestro Padre a través de nuestro Mesías. Echar mano a su sacrificio para poder encontrar eso que lo puede limpiar. Y ahora, como él era carnal, la Torá es espiritual y como carnal no puede acceder a esa Torá espiritual, debe limpiarse. Pero no puede limpiarse por la Torá, porque ¿cómo se acerca? ¿Cómo se acerca? Entonces, ¿qué significa? ¿Que nuestro Mesías es carnal, que su sacrificio? No, sino que el potencial, el poder que tiene su sacrificio, limpia este carnal y lo eleva a la condición de espiritual y de esa manera puede acceder ahora a la Torá. ¿Para qué? Para no volver a caer en la condición de carnal, sino mantenerse espiritual, mantenerse una persona capacitada. No solamente por la letra, obviamente, sino por el poder y los dones, el amor del Espíritu de nuestro Padre, manifestado en diferentes formas en esa persona que ha echado mano a los méritos de nuestro Mesías. ¿Sí? Y sigue diciendo, de otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse porque lo que ofrecen este culto una vez purificados ya no tendrían más conciencia de pecados. Sin embargo, cada año hacen memoria, porque si la sangre de los toros y de los cabros no pueden quitar los pecados, por lo tanto, al entrar al mundo el Mesías dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y ahí te sigue hablando acerca de toda la situación. Amados, por favor, no hagamos como hacen a veces los que lamentablemente han heredado, no por de mala manera, no de mal corazón, sino los que han heredado malas enseñanzas, que lamentablemente interpretan la carta a los hebreos con una mentalidad antisemita. Recuerden, los sacrificios, incluso que se hacían para los tiempos en los cuales estaban los discípulos, era para perdonar esos pecados que el pueblo de Israel cometía porque no estaban siendo creyentes y aún así los discípulos estaban allí cumpliendo con todas esas sombras proféticas, pero sabiendo y echando mano para poder entrar al mundo venidero, a ese sacrificio que puede quitar completamente cualquier tipo de pecados, incluyendo los pecados de muerte, como lo son los peshaín y como es el sacrificio de nuestro Mesías que puede limpiar todo ello. No me malentiendan, amados. Recordemos que lo que perdonan los pecados no son los sacrificios, sino la misericordia de nuestro Padre. ¿Y sobre qué funciona ese perdón? Sobre el fundamento de la fe, de creerle a Elohim, de aceptar que cuando yo hago ciertas cosas, Él, conforme a su promesa, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quiero que vayamos a un punto rápido. Recuerden, este tema es un poco profundo y quiero que lo digiramos
de la mejor manera posible. Y vamos a estar hablando en esta nueva serie que hemos comenzado de enseñanzas, en lo que son los fundamentos de nuestra emuná, acerca de los sacrificios, viéndolos de cierta perspectiva. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Y no necesariamente es que los sacrificios no servían. Claro que sí servían. Servían siempre y cuando las personas tuviesen una disposición genuina y un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Pero nuestro padre no quería esos sacrificios, pero fue el método para poder hacer que el hombre, debido al pecado que cometió Adán, debido a la debilidad humana, se pueda acercar al Padre. Nosotros tenemos que echar mano a un sacrificio, obviamente el sacrificio perfecto. No tenemos que llevar corderos y cabritos. ¿Por qué? Porque echamos manos a ese sacrificio permanente delante de la presencia de nuestro Padre, que es el sacrificio de nuestro Mesías. Pero quiero ir a un punto, esto también es para muchos hermanos que están cayendo en el judaísmo. Y quiero que, porque lamentablemente están sucediendo muchos casos, y por eso quisimos en el principio abordar este tema, también para preparar a los hermanos a que tengan las herramientas y obviamente que tengan el conocimiento apropiado para ayudar a guiar a tantos hermanos que se están yendo por la tangente del judaísmo. Están valorando más el conocimiento y la letra que realmente las profundidades de las escrituras, de no prepararse realmente, no solamente intelectualmente, porque no hay que dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, sino que se están olvidando también de la profundidad espiritual, del espíritu de la Torá, y obviamente que nos lleva a una madurez, y que eso se va a gestar en diferentes frutos, dones, poderes que nuestro Padre nos va a dar para que lo sepamos utilizar de la mejor manera posible para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, el judaísmo enseña que se puede hacer expiación, incluso, escuchen muy bien, hay una contradicción, así como hay una contradicción en el cristianismo, hay una contradicción también en el judaísmo. El judaísmo enseña que se puede hacer expiación sin sacrificio, es decir, que solo a través de obras buenas y oración se pueden expiar los pecados, que una simple oración puede reemplazar los sacrificios. Pero contradictoriamente piden la reconstrucción del templo para poder realizar los sacrificios conforme a la Torá. ¿Y a quién se le puede ocurrir que el templo en Jerusalén será reconstruido otra vez para ofrecer de nuevo becerros sobre el altar, cuando escuchen muy bien todo lo que ha preparado nuestro Padre? Para aquellos que dicen, cuando se levante el templo tendremos que hacer sacrificios. Miren lo que ha hecho nuestro Padre, que ya no dependamos de sacrificios de carneros y de corderos, sino que sí o sí nos veamos obligados a echar mano a el sacrificio perfecto. Y yo no me veo obligado a eso, ¿no? Pero lo estoy utilizando de manera general. Al sacrificio perfecto de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le puede ocurrir que si se levanta el templo? No lo digo por ustedes, hermanos, que obviamente han tenido esa pregunta. Yo la tuve por mucho tiempo, pero gracias al Eterno que ha levantado maestros que nos ayudan a crecer y a entender muchas cosas. Y obviamente, guiados también por el Espíritu de nuestro Padre para toda esa verdad que a veces no podemos entender, y recibimos revelación, sea a través de la palabra de un hermano, incluso a veces de los que están comenzando, como también de maestros que el Eterno ha preparado para la edificación del cuerpo del Mesías. Así que recuerden, somos servidores y no nos las sabemos todas, pero el Eterno es bueno y nos capacita. Y mientras más disposición de obediencia tengamos, más revelación de la palabra vamos a tener. Entonces, ¿a quién se puede ocurrir? Me estoy refiriendo a nuestros hermanos judíos, que primero dicen que con una simple oración se expían los pecados. ¿Sí? Ellos no echan mano a ningún sacrificio, pero vemos en Yom Kippur haciendo capará con un pollo. Y lamentablemente es una crítica de esta manera. Pero que después terminan pidiendo el templo para poder ofrecer sacrificios. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que cuando se levante el templo, ¿sí? Cuando el templo sea reconstruido otra vez, para ofrecer de nuevo becerros sobre el altar, cuando la población de Israel hoy día sobrepasa los 9 millones de israelitas y sobrepasa los 6 millones de judíos piadosos, lo que haría inoperante el templo, simplemente por falta de capacidad,
para servir a tanta gente. Imagínate que una persona que cometa una transgresión sube a Jerusalén a ofrecer un cordero para la expiación solamente de su pecado, ni siquiera de ofrendas de Shelamín, como ya lo hemos hablado, de Minjá, como ya lo hemos hablado. Vamos a imaginarnos solamente que 100,000 judíos de esos 6 millones suben diariamente a ofrecer sacrificio expiatorio. Solamente 100,000 hermanos nuestros subiendo cada día al templo con un cordero para que los sacerdotes lo ofrezcan como sacrificio de expiación sobre el altar. O para purificación, llevan animalitos, llevan aves, tórtolas, palominos, para purificarse de alguna impurificación que hayan tocado, o que si se murió algún familiar y estuvieron expuestos al cadáver, acudan al templo, porque obviamente la gente se muere, ¿no? Y tienen que cargarlos, tienen que llevarlos, no lo pueden dejar tirados donde se muere. Pero tienen que purificarse para poder entrar al templo y tienen que hacer sacrificios expiatorios para poder purificarse. Y no hablemos de todos esos sacrificios, solamente vamos a hablar del pecado que cometieron 100,000 judíos en ese día. Voy a llevar un corderito ese día. Todos los días 100,000 hermanos nuestros suben cada día al templo con un cordero para que los sacerdotes lo ofrezcan como sacrificio de expiación sobre el altar. ¿Te imaginas sacrificar diariamente 100,000 corderos sobre el altar? ¿Dónde están esos corderos? ¿Dónde en Israel hay suficiente tierra para criar 100,000 corderos para que sean sacrificados diariamente sobre el altar? No. ¿Dónde están? Escuchen muy bien. ¿Dónde están esos levitas que puedan manejar estos números astronómicos de sacrificios diarios? Se necesitarían por lo mínimo 10,000 levitas ofreciendo cada hora 8,300 sacrificios de cordero sobre el altar por 12 horas continuas, solo para satisfacer las necesidades de expiación de 100,000 israelitas diarios. Esto significa que en cifras Israel debería producir casi 40 millones de corderos al año, solo para satisfacer la demanda de 100,000 personas. Ni qué hablar de 6 millones de judíos. En otras palabras, el templo sería totalmente ineficaz, incapaz en este tiempo moderno para satisfacer las necesidades de expiación de los pecados personales de toda la nación de Israel. Es decir, que aun si se levantara el templo, no se pudiera cumplir la ley de los sacrificios. Porque el templo, con los pocos levitas que hay en comparación a la población existente, porque se levanta el templo, todos los judíos se van para Israel. Imagínense cuando se acercan las fiestas, como lo tenemos relatado en las historias, pero la población de Israel ya no son 1 millón de judíos para los tiempos, como era para los tiempos 2 millones de judíos, si a mucho como era para los tiempos de nuestro Mesías, que podían haber en cada fiesta 500,000 judíos. Estoy hablando de judíos porque fueron los que sobrevivieron para ese tiempo, ¿no? Todos sabemos la historia. Entonces, imagínense en el tiempo de hoy. Por eso es que nuestro Mesías le dijo a la samaritana, vendrá el tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto, amados hermanos y hermanas? Que lamentablemente el sacerdocio levítico, eso incluye los sacrificios por purificación, porque obviamente si una persona quisiese entrar al templo, debe pasar por un proceso purificativo donde debe haber derramamiento de sangre, aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo entramos al templo entonces? No podríamos entrar si no queremos derramar un animalito, la sangre de un animalito inocente. ¿Cómo subimos a adorar? Desde afuera, veríamos al templo desde afuera. Mientras tanto, mientras viene nuestro Mesías. Ustedes se imaginan en Pesaj 6 millones de judíos, porque estamos hablando de que la población de Israel son más de 9 millones en la actualidad. Solamente la población de Israel, sin contar todos los que viven afuera,
que son judíos, pero que no son contados como ciudadanos de Israel, viviendo dentro de Israel. Imaginemos en Pesaj que esos 6 millones y pico de judíos vayan a presentar el sacrificio del Pesaj. El templo colapsaría. Allí es donde se empezarían a dar cuenta todos esos rabinos que ya se están dando cuenta que han adulterado la Torá, que han corrompido los mandamientos de nuestro Padre y que así le han enseñado al pueblo y que así muchos por ignorancia, muchos están cayendo en negar al Mesías que los puede limpiar, que los puede perfeccionar y que por mucho está por encima de cualquier sacrificio. Y da dolor que muchas personas estén negando al Mesías por una moda, porque ni siquiera porque están en la restauración, porque si están en la restauración, escucharan a aquel que los está restaurando y los ha llamado a esta restauración. El templo sería inoperante para todo esto. ¿Para qué hoy en día una mujer necesita hacer purificación? ¿Para qué nosotros necesitamos hacer purificación? Si no, no hay un templo y tampoco, si lo hubiese, tampoco pudiésemos entrar. Porque el templo no tendría ni siquiera la capacidad para hacerlo y nuestras conciencias tampoco podrían acceder a hacer el ritual porque nosotros confiamos en algo que nos puede limpiar de mejor manera. ¿Invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Confirmamos la Torá. Estamos creyendo mayormente en ese sacrificio que te puede perfeccionar de mejor manera y me puede perfeccionar a mí de mejor manera. ¿Cuál? La ley establecida por nuestro Padre por su misericordia a través de Isaías en el capítulo 59. La ley del Goel, del Redentor, de que vendrá a Sion un Redentor que perdonará, limpiará los pecados de Peshaim a todos aquellos que se arrepientan, que hagan teshuvah. Pero nuestro Mesías no vino a abolir la Torá. No contradice el sacerdocio arónico, lo complementa. Sus discípulos entendieron eso. Pero hay un tema muy tabú en cuanto a los sacrificios. Obviamente, nosotros no hacemos estos sacrificios. Yo quiero que lo entiendan. No quiero que me estén malinterpretando. No, es que la Francisco avala de que hay que hacer sacrificios. No me malinterpreten. Estoy transmitiendo una enseñanza en la cual necesitamos entender esto, porque se acercan tiempos en los cuales tu fe va a ser probada y va a ser probada ni siquiera a veces por las señales que tú puedas hacer, por los dones maravillosos que el Eterno te ha dado, sino por esto. Por el entendimiento que tú tengas de la palabra. Porque ya hoy en día la información está allí. Y muchos están creyendo sin necesidad de ver tantos milagros y señales. Pero como hay una hiperinformación, entonces las personas solamente están creyendo, pero están siendo engañados. Y aún así, ven las señales, los milagros, las sanidades, la expulsión de demonios y todas las sanidades del mundo y aún así no creen porque les han lavado el cerebro. Vivieron sanidad en sus vidas. Han visto las sanidades de cáncer de sus amigos, de sus hermanos, de su familia y aún así están negando al Mesías porque se están dejando lavar el cerebro por la falta de conocimiento y de la enseñanza de las Escrituras. No podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Por eso es que tenemos que estar preparados para toda buena obra y con poder y autoridad orar por aquellos que están enfermos y que se sanen. Con poder y autoridad echar fuera los demonios y que salgan huyendo. Pero con poder y autoridad hablar la palabra y decirle estás equivocado, estás equivocada, eso no es así. La palabra me dice esto, esto y esto. No, que eso es porque en la historia, porque en esto. Amados, el conocimiento es vital. La sabiduría tiene más valor que las piedras preciosas. Y escudriñemos las Escrituras, busquemos primeramente el reino de Elohim y su justicia que emana ¿de dónde? Del estudio y la práctica de la Torá, y todo lo demás va a venir por añadidura. Los dones, los frutos van a gestar en ti
Vas a ser una persona de ejemplo para toda la humanidad, para todos los que viven a tu alrededor. ¿Te vas a ganar enemigos? Sí, te vas a ganar enemigos, claro que sí, pero que no sean por tus malas actitudes, sino por que estás predicando y guardando la verdad con conocimiento, con poder y con autoridad. Pero no podemos menguar, amados. Hay trabajo por hacer. Y urge, como lo he dicho estos días, un ejército de hermanos y hermanas capacitados y capacitadas en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu de santidad, para toda buena obra. No creyentes mediocres, no creyentes emocionalistas, sino que cuando una persona hable la palabra, como hacía Kefa, pasaba por algún lado y su santidad era tan tremenda que donde pasaba la sombra de los discípulos sanaba a los enfermos. Que si tú estás en santidad, guardando la palabra y creciendo en madurez, si realmente eres una persona madura, que si tú ves a un enfermo, tú digas, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Y que se sane la persona, pero con autoridad, con poder, pero con madurez. Porque aún de las personas que hagan sanidades, pero que no guarden bien los mandamientos y se enseñen mal, enturbien y corrompan el camino de la santidad de la Torá, el conocimiento que emana de ella, la sabiduría que emana de ella, nuestro Mesías le va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Sí, pero hicimos milagros, expulsamos demonios, resucitamos. No, fuera de aquí. No podemos dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Amados, el fin de todo discurso es temamos a Elohim y guardemos sus mandamientos.